Ya, ya empezamos, profe. Sí, por favor. Ya, listo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profe. Nosotros somos el grupo número 1 y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de la remuneración. El grupo está conformado por Arcentales María José, Bautista Ana María, Chávez Erika Vanessa y Pozo Stephanie Belén. Pásale, porfis. Ya, como primer punto vamos a introducirnos en el tema de la remuneración, dando una pequeña definición según el autor Chavenato. En este caso, él nos menciona que la remuneración es básicamente la recompensa que el individuo recibe a cambio de la realización o el desarrollo de las tareas dentro de una organización. Ya, para poder entender esto de una manera más amplia, es necesario también tener en cuenta que, como todos sabemos, nadie trabaja gratis dentro de una organización. Entonces, se tiene entendido que como colaborador, trabajador o asociado de una organización, cada uno de estos trabajadores tienen un interés o un objetivo en común, que es el invertir o aportar con sus habilidades, con sus conocimientos, con su esfuerzo, dedicación, siempre y cuando a cambio se reciba lo que es una retribución monetaria, en este caso que viene siendo lo que es la remuneración. De igual manera, tenemos que en el otro lado de la moneda, el interés que tienen las organizaciones a partir de esto es que lo que ellos necesitan es el desarrollo de las actividades de los trabajadores y ellos poder dar esta remuneración a los mismos. Ya, pásale, por favor. Ya. Dentro de lo que es la remuneración, nosotros a partir de la investigación que hemos realizado hemos sacado varias definiciones, lo cual la gran parte quieren decir en sí lo mismo, pero en diferentes contextos. Entonces tenemos que la remuneración es el proceso en donde se incluyen todas las formas de pago o aquellas recompensas que se entregan a los trabajadores o colaboradores de las organizaciones que se derivan de su empleo. Como ya se mencionó, aquí se puede hacer énfasis en lo que es el desarrollo de las actividades. Ya, también tenemos que la remuneración es la función de los recursos humanos que manejan lo que son las recompensas, recompensas que las personas reciben a cambio del desempeño o desarrollo de las tareas que se les asigna en cada organización. Ya, como tercer definición tenemos que la remuneración es parte de las relaciones de empleo, en donde se incluyen todos los rendimientos financieros. De igual manera se incluyen lo que son los servicios tangibles y también lo que se conocen como las prestaciones de los empleados por parte de la organización. Ya, como cuarto punto tenemos que la remuneración es el paquete de recompensas cuantificables que un empleado recibe por su trabajo. En este punto es básicamente en resumen todo lo que abarca la definición de la remuneración. Ya, y como último punto tenemos que la remuneración es un proceso de intercambio, como ya se mencionó, en el cual por una parte se tiene lo que es la empresa o la organización, ya que esto incluye lo que es el sector privado o el sector público. Entonces se menciona que por una parte la organización espera obtener el trabajo o un buen desempeño por parte de los colaboradores o trabajadores y por la otra parte se encuentra en lo que es la persona en sí, el trabajador, que espera recibir una compensación por su trabajo o por el desarrollo de actividades que realiza dentro de la misma. Ya, pásenle por favor. Ya, para entender mejor lo que es la remuneración, debemos tener en cuenta su clasificación. En este caso, lo que nosotros hemos colocado son los tres componentes que engloba la remuneración total. Entonces, tenemos que dentro de la remuneración total están los tres componentes, que es la remuneración básica, los incentivos salariales y las prestaciones. Entonces, dentro de la remuneración básica, lo que se puede decir es que es la paga fija que el trabajador recibe de manera, como se puede observar ahí, está el salario mensual o el salario por horas. Entonces, es la paga que recibe básicamente por el desarrollo de sus actividades, ya sea de manera mensual o sea por las horas. Entonces, en este caso, las organizaciones les interesa lo que es invertir en recompensas para sus trabajadores en sí, ya que estos son los que ayudan con sus
se puede decir con sus aportes en cuanto al desarrollo de sus actividades para poder cumplir los objetivos que la organización o la empresa se ha propuesto desde un inicio. Ya, como el segundo componente tenemos lo que son los incentivos salariales. Aquí se puede tener en cuenta lo que son los bonos. Ya, los incentivos salariales se pueden denominar como una motivación que se entrega al trabajador. Como se mencionó, aquí dentro de los incentivos están los bonos, en donde es un porcentaje aparte de lo que en este caso recibe de la remuneración básica, es un porcentaje aparte como un incentivo, como una motivación para que el trabajador siga desempeñando de manera eficiente su trabajo o desarrolle de buena manera sus actividades dentro de la organización. Ya, como el tercer componente tenemos lo que son las prestaciones. Dentro de las prestaciones se encuentra clasificado lo que es el seguro de vida, seguro de salud y la comida. Las prestaciones también se tiene considerado como una remuneración externa. Esto se debe a que por lo general en la mayoría de organizaciones o de las empresas trabajan con convenios en cuanto, o sea, se puede decir una organización trabaja con un convenio con algún seguro de vidas, también con los seguros de salud o con la comida, puede ser en este caso en el de la comida, con empresas que presten su servicio del catering, entonces por eso se le conoce como una remuneración externa. Ya, pásale por favor. Ya, como siguiente punto dentro de la remuneración es necesario conocer lo que son las escalas de remuneración. Entonces, básicamente se entiende como escala de remuneración a un indicador o los indicadores de la relación establecida que existe entre la remuneración y en este caso la categorización o jerarquía de los puestos de trabajo. O sea, estos se pueden agrupar de la siguiente manera. Entonces, esto se debe agrupar con la similitud de la complejidad, responsabilidad, impacto organizacional. Estos tres componentes se deben agrupar similarmente en cuanto a los cargos o puestos que se desarrollan dentro de la organización. Pásale, por favor. Ya, como siguiente punto tenemos lo que es la encuesta de remuneración dentro del mercado laboral. Entonces se entiende que las encuestas de salarios son cuestionarios que las empresas o las organizaciones, también se puede tomar en cuenta las agencias de empleo, que están interesadas en realizar para conocer la remuneración de los profesionales con puestos de trabajo específicos, esto en cuanto a dentro del mercado laboral. En otras palabras, se puede entender que una encuesta de remuneración es un cuestionario básicamente que las empresas realizan para conocer la cotización de un profesional y de igual manera sirve el profesional para poder cotizarse dentro del mercado laboral. Pásale, por favor. Ya, dentro de las encuestas de remuneración existen varios puntos importantes en donde es necesario realizar una adecuada encuesta de remuneración, ya que se menciona que evita los costos excesivos. Esto quiere decir que para la empresa es algo favorable realizar una adecuada encuesta de remuneración, ya que así no se elevan sus costos en cuanto a los salarios que se deben asignar a cada profesional dentro de su puesto de trabajo. Ya, como siguiente punto se tiene que fomentar la satisfacción. Esto se refiere a la satisfacción que recibe el trabajador o el profesional dentro de su puesto de trabajo, ya que al desempeñar distintas actividades es necesario retribuir su remuneración de acuerdo a las actividades que realiza dentro de la organización. Ya, como siguiente punto mantiene la competitividad de la empresa. Mantiene la competitividad de la empresa. Esto quiere decir que dentro del mercado laboral es necesario realizar una adecuada encuesta de remuneración, ya que así se cuenta con los profesionales, como ya se mencionó anteriormente, satisfechos y de igual manera realizarán sus actividades de sus puestos de trabajo de la manera correcta y así podrán mantener a la empresa o sea, en competitividad con las otras empresas dentro del mercado laboral. Ya, como último punto, ayuda a la cotización de los profesionales. Como ya se mencionó, realizar una adecuada encuesta de remuneración es importante ya que ayuda a las dos partes, tanto a la empresa como al trabajador o profesional. A la empresa ayuda ya que
esta encuesta proporciona información de cuánto está, digamos, un administrador dentro del mercado. Entonces, la empresa puede verificar si le conviene o no contratar tantos administradores para su empresa. Y de igual manera, para el profesional ayuda a cotizarse dentro del mercado laboral. Ya. Eso en cuanto a la primera parte. A continuación, mi compañera. Buenas tardes con todos. En primer punto, yo les voy a hablar sobre las escalas de sueldos o remuneraciones. Bueno, como mi compañera ya lo mencionó, la escala de sueldos funciona como una serie de indicadores que relacionan el salario y la categoría de los puestos. Aquí los puestos siempre son agrupados por el parecido o por la similitud que existe entre ellos, refiriéndonos a su complejidad. Esta escala es una herramienta bastante efectiva al momento de definir una política salarial equitativa. Esto para los trabajadores es el conjunto de categorías diferenciadas por el salario correspondiente según cada sector que haya en la empresa. Estas escalas de sueldos o remuneraciones tienen como objetivo facilitar la administración de los salarios y los aumentos de los trabajadores en las organizaciones. También asegura la equidad interna y a su vez asegura mantener remuneraciones competitivas frente al mercado nacional. Al momento de diseñar una escala de sueldos o remuneraciones, se debe considerar varios factores, tanto internos como externos. En este punto podemos mencionar que es importante tener en cuenta las estructuras internas de la empresa. Esto en términos de niveles internos o diferenciales, naturaleza del trabajo y también los requerimientos que esto tiene. También es importante tener en cuenta el mercado laboral externo, la cultura, las costumbres del mercado y la legislación. De igual forma, los puestos deben estar valorados y categorizados de acuerdo a las características y aporte de cada puesto a la estrategia de la organización. Esto permite establecer una equidad interna con respecto a las posiciones de la organización. Para establecer una adecuada escala salarial se debe tener en cuenta ciertos pasos. Primero se debe valorar la posición en la escala salarial. Esto ya que iniciar una política salarial requiere ir creando desde abajo una descripción detallada del puesto y del trabajo como tal. Esta descripción debe contener todas las tareas, todas las responsabilidades, el título que se requiere en el puesto, el tiempo que se estima para cada tarea y cualquier otra información que se crea conveniente. Luego de esto se tiene que establecer el valor que este puesto proporciona dentro de la empresa. Seguido de esto, el siguiente paso es comparar la escala salarial que ya se plantea con la industria. Esto ya que un salario que sea competitivo permite encontrar los mejores talentos para la entidad. Para este punto se tiene que buscar el pago promedio en el sector que se le está otorgando el puesto y que se está ofreciendo y de esta manera tener una referencia de ambos puestos. Como tercer paso, se tiene que determinar el valor máximo y mínimo dentro de la escala salarial. Una vez que se tiene el valor promedio del salario, se puede definir cuál es el monto mínimo y máximo que se puede llegar a pagar dentro de esta escala. Seguido de esto, se toma ya la decisión. Esto ya que al tener claro el salario a ofrecer, se busca mejorarlo con beneficios e incentivos que pueden resultar bastante atractivos para el trabajador. Y finalmente se llega a un acuerdo salarial. Esto porque es posible que el candidato rechace la propuesta que se le da y haga alguna otra proposición. Siendo este el caso, se debe estar abierto para hacer una negociación con todos los términos que se involucren. En esta escala de remuneración es diferente tanto para el sector público y para el sector privado. Amiga, ¿le puedes cambiar, por favor?
Ya listo. En el sector público, esta escala es emitida por el Ministerio de Trabajo en conjunto con otras instituciones públicas. Entre ellas nos podemos encontrar con el Departamento de Finanzas. Esta escala consta de una tabla en donde se establecen 20 jerarquías y la encontramos subdivididas en grupos ocupacionales, los mismos que señalan su grado y su remuneración mensual unificada o RMU en dólares. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ya listo. A continuación podemos observar la tabla. Y aquí podemos observar que dentro de los grupos ocupacionales nos encontramos con el servidor público de servicio 1 y servidor público de servicio 2, el servidor público de apoyo del 1 al 4 y el servidor público del 1 al 16. Como vemos, cada uno se encuentra con su grado y con su MRU respectivamente. En esta tabla también podemos observar que los salarios en el sector público van desde $527 hasta $4.500. ¿Le puedes pasar, por favor? Listo. Por otro lado, respecto a la escala de remuneración en el sector privado, en ciertas entidades hacen uso de la tabla de sueldos mínimos sectoriales. La misma, de igual forma, es emitida por el Ministerio de Trabajo, y los salarios mínimos y máximos dependerán de los sectores y cargos. La tabla sectorial de salarios mínimos cuenta con 21 comisiones sectoriales de actividades que hay en el país. En esta tabla sectorial se especifica el sueldo mínimo que deben recibir los trabajadores según la rama de actividad económica y su cargo. En sus especificaciones, puedes pasarle, por favor. Ya, en sus especificaciones nos encontramos como primer punto con la rama de actividad económica. Seguido de esto encontramos los cargos o las actividades que se realizan en esta rama y se especifica la estructura ocupacional, los detalles del cargo, el código IES y finalmente el salario mínimo sectorial de cada cargo o actividad respectivamente. Ahí encontramos un ejemplo de lo que está en esta tabla sectorial. También cabe recalcar que en el sector privado muchas empresas hacen uso de una escala de remuneraciones propia. En este punto se debe considerar que la cifra que se está dispuesta a pagar debe ser balanceada, competitiva y también justa ante los ojos del trabajador. Entonces, para definir justamente los sueldos de los empleados, es muy importante encontrar un punto medio entre lo requerido por la empresa y lo necesario para el bienestar del trabajador. También tenemos que ver el interés real que se tiene al alcanzar las condiciones óptimas para todos los trabajadores y se debe contar con estrategias que nos ayuden a retener y a motivar al personal. La importancia de la escala salarial radica en definir el salario mensual de los empleados, asegurando que éste sea equilibrado y que a su vez mantenga la competitividad de la empresa dentro del mercado. Por esta razón, esta escala debe nacer de una estrategia que tenga como objetivo el manejo del personal y que sirva para atraer, motivar o retener este talento dentro de la empresa, ya que una buena remuneración es importante tanto para el colaborador como para la empresa. Para el colaborador, porque es su manera de subsistencia y también es el reconocimiento que se le está brindando por su trabajo. Y para la empresa, ya que es un costo para la misma que le permite continuar con sus actividades efectivamente. ¿Le puedes pasar, por favor? Ya, a continuación el siguiente tema es la política salarial. Para esto tomaremos las palabras del autor Chavenato. Este autor dice que la política salarial es el conjunto de decisiones organizacionales que se toman en asuntos referentes a la remuneración y a las prestaciones otorgadas a los colaboradores. ¿Le puedes pasar, por favor? Ya, siendo este el caso,
definimos a la política salarial como el conjunto de principios y pautas que brindan la orientación adecuada a una organización respecto a la remuneración que será otorgada a sus colaboradores. Y también es el recurso que permitirá que el personal conozca los parámetros bajo los cuales se fijará su salario. El objetivo de esta política salarial es crear un sistema de remuneración que sea equitativo tanto para la organización como para sus empleados, para que de esta forma se pueda captar a las personas más calificadas y proporcionales a la empresa, brindando así una remuneración adecuada de acuerdo a las asignaciones y a su vez ayudar a motivar y a estimular a los empleados y que los mismos mejoren y aumenten su rendimiento en las actividades laborales. También tenemos lo que se debe tomar en cuenta. Una política salarial siempre debe tomar en cuenta el sistema de recompensa personal, en donde se incluyen los beneficios sociales y los estímulos e incentivos de acuerdo al desempeño del empleado. También se debe tomar en cuenta la estabilidad de la empresa, las oportunidades de desarrollo y algún otro factor. Para tener más en claro esto, el sistema de recompensa personal es el conjunto de incentivos con los que una organización cuenta como medio para mejorar la satisfacción del empleado y también su desempeño. Esto a través de distintas variables que motivan a los empleados a desempeñar sus tareas de la mejor forma. Como siguiente punto tenemos los criterios de una política salarial. Para que una política salarial sea eficaz, debe cumplir con 7 criterios. Los mismos son que sea adecuada, equitativa, equilibrada, eficaz en cuanto a los costos, segura, motivadora y aceptable para los empleados. Adecuada, ya que la compensación se debe alejar de las normas mínimas establecidas por el gobierno o el contrato colectivo de trabajo pactado con el sindicato. Equitativa, porque se debe pagar a cada persona de una forma proporcional a su esfuerzo, a sus habilidades y a su capacitación profesional. Equilibrada, esto va por el salario, las prestaciones y otras recompensas. Estos elementos deben proporcionar un paquete total de recompensas que sea razonable. Eficaz en cuanto a los costos. Esto hace referencia a que los salarios no pueden ser excesivos y deben estar en función de lo que la organización puede pagar, no deben excederse. También tiene que ser segura, ya que los salarios deben ser suficientes para que los empleados se sientan seguros y también para ayudarles a satisfacer todas sus necesidades básicas. Tiene que ser motivadora porque los salarios deben motivar eficazmente el trabajo productivo. Y finalmente, aceptable para los empleados porque las personas deben comprender el sistema de salarios y sentir que este representa un sistema razonable para ellos y también para la organización. ¿Le puedes pasar, por favor? Listo. Como siguiente punto nos encontramos con los aspectos a considerar para establecer una política salarial clara y transparente. Como primer punto nos encontramos el definir las funciones y responsabilidades de cada puesto de empleo dentro del organigrama de la empresa y establecer una jerarquía. Seguido de esto tenemos el crear una política de compensaciones que tenga en cuenta el salario base, las horas extra y los gastos derivados de la actividad del trabajador, al igual que las compensaciones no monetarias. En este aspecto es necesario definir qué es una política de compensaciones y qué son las compensaciones no monetarias. Una política de compensaciones es la serie de lineamientos y estrategias con los que una empresa logra mantener compensaciones equitativas, gestionándolas de una forma imparcial y justa, basando sus variaciones en los niveles de cargo.
Y las compensaciones no monetarias son incentivos que tienen como finalidad, como su palabra lo dice, incentivar al trabajador por sus logros alcanzados. Aquí podemos encontrar retribuciones por gestos, premios y también menciones que tienen como objetivo aumentar la moral y el reconocimiento del esfuerzo emprendido por el colaborador. Continuando con los aspectos, tenemos como tercer punto el establecer una serie de planes de carrera y de formación para los diferentes departamentos que contiene la empresa, para que con esto se pueda ofrecer mejores posiciones y motivar a los colaboradores a seguir especializándose. Así también brindar las posibilidades de ascender o de un aumento si el rendimiento laboral también aumenta. Como cuarto punto, se debe tener en cuenta el salario emocional y las retribuciones flexibles, que también juegan un papel importante en la política salarial. El salario emocional es una retribución no monetaria adicional que el colaborador recibe a cambio de su trabajo. Este salario emocional se relaciona a la satisfacción de necesidades personales, profesionales y familiares para mejorar la calidad de vida del trabajador. Y las retribuciones flexibles son un sistema retributivo que permite que el empleado distribuya el cobro de su remuneración, una parte en efectivo y otra a través de algún otro elemento, ya sea en algún producto, en algún servicio, en algún bien. El siguiente aspecto es mapear o establecer los salarios de los empleados en base al sector. Esto es trazar valores en la política salarial, analizar y comparar estos valores en función de la competencia y así poder mantener intacta la competitividad del negocio, evitando que el índice de rotación del personal sea alto, ya que si los empleados se sienten conformes respecto a su retribución y sienten que esta es justa y equitativa en relación a puestos similares en otras entidades, ellos permanecerán en la empresa. Como sexto punto se tiene diseñar un plan de igualdad en base a un modelo de registro salarial, que es el registro que indica los valores medios de los salarios. Esto es para disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres. En este sentido, el plan de igualdad es un conjunto de medidas dirigidas a remover los obstáculos que dificultan la igualdad entre mujeres y hombres. Y también va dirigido a eliminar la discriminación por razón de sexo dentro de las empresas. Como último aspecto, se tiene el analizar y revisar continuamente el desempeño de los trabajadores. Esto es para conocer la evolución del equipo y también conocer la evolución que se ha tenido de la política salarial. De esta forma se puede determinar si esta política ha sido adecuada o se requiere alguna reformulación. A manera de conclusión, una política salarial sólida que es comunicada y que es comprendida por toda la empresa ayudará a que ésta tenga un mayor grado de equidad entre los colaboradores y a su vez impulsará a las personas a lograr sus actividades y mejorar su rendimiento. La política salarial deberá cubrir todas las necesidades en materia de remuneración y debe ser coherente comprendiendo las diferentes áreas de la empresa. También debe ser justa y estar dirigida a recompensar en mayor cantidad a los colaboradores con su trabajo, productividad e incluso con ideas que aporten a la empresa como tal. Eso es todo respecto a mi exposición. A continuación, mi compañera. Correcto, Erika, siga. También tenemos algunos principios de la remuneración. Entre ellos tenemos los principios de igualdad de remuneración. En este principio se rige de acuerdo al derecho laboral, en el cual manda que todos los trabajadores deben recibir un salario justo y equitativo.
de acuerdo a la naturaleza y condiciones de su trabajo, es decir, de acuerdo a las funciones que se describen dentro de los cargos. Así también toda persona tiene derecho al trabajo y a la libre elección. También se hace de acuerdo a la naturaleza y condiciones de su trabajo y en relación con los empleados y obreros. Por lo que estos menciona en este principio que no pueden recibir remuneraciones diferentes, sino únicamente por razones objetivas que lo justifiquen. Es decir, que esta norma es fundamental que al igual que a igual trabajo corresponde igual remuneración. Es decir, que todo trabajador de la misma categoría tiene derecho a un pago similar. Ya, también tenemos que dentro del artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aquí establece que toda persona tiene derecho al trabajo libre en condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, con el fin de que se proteja al trabajador y se le dé una remuneración digna y justa. También menciona que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. También toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa que le asegure tanto a su familia como a su persona. También una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso de ser necesario por cualquier otro medio de protección social. A su vez, también dentro del artículo 326 de la Constitución de la República se establece que a trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. Es decir, que corresponde a una igual remuneración sin discriminación de ninguna razón. Puede ser de nacimiento, de etnia, de sexo, de color, de origen social, entre otras. Pásale, por favor. Ya. Tenemos como segundo principio al principio de especialización. Ya. Dentro de este debe existir un reconocimiento adicional en la remuneración por conocimientos y prácticas en la ejecución de un trabajo. Es decir, que aquellos que se han capacitado tendrán mejor remuneración por sus servicios, sin que esto signifique ir en contra de ningún principio. También se refiere a los principios de igualdad de remuneración y no discriminación. Por lo tanto, un trabajador puede ganar igual remuneración, un trabajador puede ganar igual o más que el resto de trabajadores, siempre y cuando esté bajo ciertas virtudes o con mayores capacidades, sin que esto contribuya a ningún tipo de discriminación. Pásale, por favor. Ya, también tenemos el principio de libertad de fijación. Esto se trata que de acuerdo de la parte empleadora debe fijar las remuneraciones libremente al suscribir el contrato de trabajo, es decir, que el empleado debe ser consciente de cuánto va a recibir. También los salarios no serán inferiores a los establecidos por la ley y las partes contratantes son libres de estipular el monto, siempre y cuando, como ya mencioné, estos no sean inferiores. Ya, las partes también fijarán las remuneraciones libremente al suscribir el contrato de trabajo, pero en ningún caso los salarios serán inferiores a los montos mínimos fijados. Por esta razón, también en el artículo 328 de la Constitución de la República del Ecuador, se establece que el Estado fijará y revisará anualmente un salario básico, y esto se deberá aplicar de manera general y obligatoria. Ya, también con esto se busca que el trabajador perciba una remuneración justa y digna, dejando en libertad a las partes contratantes acordar un salario más gratificante que el mínimo establecido en la ley, es decir, que puede ser superior, de manera que el trabajador solo se pueda ver beneficiado. Pásale, por favor. Ya, como último principio tenemos el principio de suficiencia. En este, la remuneración tiene que permitir al trabajador hacer frente con dignidad a sus necesidades básicas, es decir, a satisfacer las mismas y las de su familia. Esto también guarda relación con lo indicado en el artículo 328 de la Constitución del Ecuador, en donde se establece que la remuneración será justa con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de las personas trabajadoras, así como las de su familia.
Esto también será inembargable, salvo por el pago de pensiones por alimentos. Ya, pásale, por favor. Ya, también tenemos los tipos de remuneración, dentro del cual tenemos la remuneración total, que es el paquete de compensaciones cuantificables de muchas organizaciones. Aquí también se encuentra lo que es la remuneración ordinaria mensual, que es aquella que se obtiene al sumar los valores de cada uno de los conceptos percibidos por el trabajador, ya sean de su libre disposición y que cumplan con cada uno de los criterios establecidos. Entre ellos tenemos la remuneración básica, que es una remuneración principal percibida por un trabajador. Esto se hace por la prestación de sus servicios, la cual es realizada en forma personal y se la pagará de manera mensual, o por horas, o como se haya establecido el contrato. Ya, también tenemos lo que es la asignación familiar. En esto es una remuneración complementaria, la cual es percibida por aquellos trabajadores que tienen hijos menores de edad o a su vez mayores cursando estudios superiores. Esto es hasta un máximo de 6 años, contando desde la fecha que cumplen la mayoría de edad. Ya, también tenemos lo que es la alimentación principal en dinero. Estos son las sumas de dinero otorgadas mensualmente por alimentación. Aquí incluye lo que es el desayuno, el almuerzo o la cena a un trabajador. También son remuneraciones complementarias y una forma de incentivo por parte del empleador, con el fin de que se sientan respaldados. Así también son remuneraciones regulares porque son percibidas habitualmente por un trabajador. Esto puede variar ligeramente de un mes a otro, ya que esto dependerá de los días laborados o por algún otro motivo. Ya, por ejemplo, tenemos cuando un empleador decide pagar $6 diarios a un trabajador por alimentación principal. Si trabaja 26 días, recibirá 156 y así sucesivamente. Depende de los días que haya laborado. Pásale, por favor. Ya, también tenemos lo que es la movilidad de libre disposición. Aquí se encuentran las sumas de dineros otorgadas mensualmente por concepto de movilidad de libre disposición a un trabajador, es decir, que no se encuentren dentro de su asistencia al centro de donde se encuentren trabajando. También son remuneraciones entregadas como incentivo por parte de un empleador. También estas son percibidas habitualmente, aun cuando su monto puede variar por algún acto que ya sea que haya estado dentro de la institución, entonces ahí no se pagará lo que ya se había acordado. Esto depende mucho de eso. Ya, también tenemos las comisiones, que son remuneraciones principales que son percibidas por un trabajador al cumplir con determinadas metas trazadas por su empleador. También estas son remuneraciones variables, es decir, que esto se les pagará de acuerdo, los montos dependen de la cantidad de metas trazadas que hayan cumplido. Ya, aquí está un claro ejemplo de la remuneración ordinaria, de cómo se le pagará al empleador, de acuerdo a sus horas laboradas, a la alimentación que se le otorga, a la movilidad de igual manera, y eso sería todo. Pásale, porfis. Ya. También tenemos lo que son los incentivos salariales dentro de estos tipos de remuneración. Ya, los incentivos salariales son aquellas recompensas que se les da a los empleados que con el fin de motivar a los trabajadores. De esta forma aumenta la eficiencia, se obtienen mejores resultados, bajan los costes y aumenta su productividad. Esto es una iniciativa por parte de la empresa. A su vez, también tenemos dos tipos de incentivos salariales. El primero es el incentivo laboral económico, que son las recompensas monetarias que la empresa da al trabajador por el cumplimiento de alguno de sus objetivos. De esta forma aumenta que el empleado se implique más con la organización, sea más productivo y exista también satisfacción profesional. Aquí puede estar lo que se trata el aumento de sueldo, las comisiones, las gratificaciones o algún plus que se dé por
por su meta alcanzada. Ya, también tenemos lo que son los incentivos laborales no económicos. Esto cumple las mismas funciones que los económicos, pero en lugar de incentivar con iniciativas monetarias, se los hace con otro tipo de ofertas, como puede ser la flexibilidad horaria para una mayor y mejor conciliación laboral y familiar, planes de formación personalizados, reconocimiento de logros y mejor promoción laboral. Pásale, por favor. Ya, también tenemos dentro de esto un plan de incentivo. Es decir, que para tener un buen plan de incentivos llevar a los trabajadores a estar más motivados y de esta manera se logrará mejorar su productividad. Esto también permitirá que la empresa capte y contrate personal cualificado, además de retener talento. A la hora de elaborar un plan de incentivos también la empresa debe considerar la situación e historial de los empleados, es decir, conocer su, ¿cómo se diría?, su historia dentro de la misma. Ya, esto también con el fin de buscar ofrecer aquellos incentivos que mejoren, se adapten a sus necesidades o preferencias. Para esto también para que un plan de incentivos se dé con éxito, se debe seguir una serie de pasos. Entre ellos tenemos definir objetivos. Estos deben de ser claros y medibles y los mismos pueden ser trimestrales, anuales o semestrales. Esto varía de acuerdo a cómo la empresa los defina. También tenemos lo que es adecuar los incentivos, que esto se trata de ver las necesidades de los diferentes perfiles de los empleados, incluso teniendo en cuenta que un mismo empleado puede tener diferentes necesidades. Ya, siguiendo se encuentra la fase de selección. Esto se trata que cuando la empresa solicita a los empleados una opinión, ya sea mediante encuestas o cuestionarios, viene el momento de seleccionar y escoger lo que se crea más adecuado. Ya, también tenemos la publicación del plan. Una vez finalizado el paso anterior, es imprescindible enviar un comunicado a cada trabajador con el fin de que tenga conocimiento de que se va a implementar este plan de incentivos y sientan que cuentan con su opinión para que esto se lleve a cabo. A su vez, también existe la fase de dudas, que es esencial para que se puedan resolver posibles dudas y que se puedan generar cambios tras la oferta de este plan de incentivos. Pásale, por favor. Ya, aquí tenemos ejemplos prácticos con respecto al plan de incentivos. En el caso de Facebook, este ofrece a los nuevos padres varias opciones: $4,000 para gastos del niño, reembolsos de gastos de guardería o 4 meses de vacaciones remuneradas. Así también Netflix apoya la flexibilidad laboral y permite a sus trabajadores distribuir su jornada laboral como mejor deseen. Esto con el fin de que mejoren su rendimiento siempre y cuando este tampoco baje. Motorola también impulsa el teletrabajo, algo que ya disfruta más del 30% de su plantilla y que es muy valorado por sus trabajadores. Esto permite tener una carrera profesional dentro de la misma. Pásale, por favor. Ya, como otro punto importante dentro de los tipos de prestaciones, también tenemos de remuneraciones, también tenemos lo que son las prestaciones y beneficios. Ya, las prestaciones y beneficios son aquellos derechos reconocidos a los trabajadores y que también son de carácter obligatorio y que van mucho más allá de las remuneraciones normales y periódicas que reciben por su trabajo. Ya, como primer punto está lo que se trata a la afiliación a la seguridad social. Es decir, que el trabajador debe ser afiliado por parte del empleador desde el primer día de trabajo. También tenemos lo que es el pago por horas extras y suplementarias. El trabajador tiene derecho a percibir el pago por estas horas en el caso de que las mismas sean trabajadas. También el pago del 13º y 14º sueldo. El trabajador tiene derecho a recibir estos décimos en las fechas establecidas, ni antes ni después. Ya, también tenemos lo que son las vacaciones anuales. El trabajador tiene derecho a un periodo de vacaciones laborales remuneradas. Ya, el pago de la jubilación patronal.
los trabajadores que prestan sus servicios continua o interrumpidamente tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores. El monto se establecerá de acuerdo a la ley. También tenemos lo que es la licencia por maternidad y por paternidad. De acuerdo a la licencia por paternidad, el trabajador, o sea, en este caso el padre de familia, tiene derecho a un periodo de licencia por paternidad. A su vez, la licencia por maternidad, la mujer trabajadora de igual manera tiene derecho a un periodo determinado por maternidad. Y finalmente tenemos el pago del subsidio por maternidad, es decir, que la madre trabajadora recibirá un subsidio por esto. También tenemos el pago de las utilidades, que el trabajador tiene derecho a recibir este monto o concepto por el tema de utilidades. Pásale, por favor. Ya. Finalmente tenemos lo que se trata del diseño de sistemas de remuneración. Esto a su vez va ligado con el plan de remuneración, es decir, que la elaboración del plan de remuneración requiere cuidado, pues provoca un fuerte impacto en las personas y en el desempeño de las mismas por sus efectos y consecuencias. Para esto, como primer punto, se encuentra el equilibrio interno versus el equilibrio externo. En este punto se debe determinar que tanto fuera como dentro de la organización se debe percibir una remuneración justa. Esto va de acuerdo a las responsabilidades y funciones asignadas y a su vez con el cargo que se ocupe. Pero siempre y cuando no deberá ser menor al establecido por la ley. También se encuentra la remuneración fija o remuneración variable. Esta se puede pagar sobre una base fija, ya sea a través de salarios mensuales o por horas, o variar de acuerdo también a los criterios que ya se hayan hablado previamente. Por ejemplo, las metas o las utilidades de la organización. También tenemos el desempeño o tiempo en la empresa. Esta remuneración puede destacar el desempeño y pagarlo de acuerdo a las contribuciones individuales que cada persona haga a la organización. También se encuentra la remuneración del cargo o remuneración de la persona. Esta es una compensación que se puede enfocar de manera al cargo que contribuye la persona y a su vez también con los conocimientos y habilidades que la persona pueda aportar para que no existan errores. También tenemos lo que es el igualitarismo. Aquí se puede decir que la remuneración puede incluir el mayor número posible de empleados bajo el mismo sistema de remuneración, es decir, que no existe inequidad. También tenemos la remuneración por debajo o por encima del mercado. Aquí los empleados pueden ser remunerados por debajo o por encima del salario del mercado en un nivel porcentual. También tenemos premios monetarios y no monetarios. Dentro de esto, el plan de remuneración puede destacar empleados motivados mediante recompensas monetarias. Puede ser los salarios, incentivos salariales o a su vez aumento de sueldos. A su vez también pueden ser recompensas no monetarias, como podría ser el ascenso de puesto. Y finalmente tenemos la centralización y descentralización salariales. Las decisiones sobre esta remuneración se pueden controlar a través de un órgano central o delegar a los gerentes de las unidades organizacionales. Eso sería todo, profe, por mi parte. A continuación, mi compañera. Bueno, profe, el siguiente tema es... Michelle, no está la cámara activada, parece, Michelle. ahí se me ve, profe. No, pero si ya activaste la cámara, ya se da de ver. Sigue, por favor. Ya. Siguiente tema que tenemos. Profe, dame un ratito, espérate, estoy un ratito.
Gracias. Bueno, el siguiente tema es el sistema de remuneración variable. Ya. Entonces, este sistema de remuneración variable se encuentra estipulado en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y básicamente es aquel que se orienta a bonificar económicamente el cumplimiento que puede ser individual, grupal y colectivo en cuanto a índices de eficiencia y eficacia, los cuales se encuentran establecidos en los reglamentos pertinentes de cada organización. También son incentivos económicos que se reconocerán proporcionalmente al cumplimiento de dichos índices. Es decir, esta remuneración se entregará únicamente cuando dichos índices se hayan conservado o mejorado y mantendrán su variabilidad de acuerdo al cumplimiento de cada meta empresarial. También cabe recalcar que el pago de dicha remuneración se hará siempre y cuando las empresas generen sus ingresos propios a partir de la producción de de la producción y comercialización de sus bienes y servicios. Por lo que se define al sistema de remuneración variable como aquel valor estipulado con base a un procedimiento técnico, el cual busca premiar el rendimiento del trabajador. Es decir, es un sistema de retribución que depende básicamente de la productividad, del rendimiento y de la eficiencia del trabajador y que es adicional al salario unificado básico. Entonces, este se utiliza para incentivar el mejoramiento constante de cada trabajador. Pásale, por favor. Para que exista este pago, primero se debe dar una metodología, es decir, una serie de pasos. Entonces, como primer punto está que se debe seleccionar los indicadores de gestión por cada nivel organizacional. Es decir, se establecen estos indicadores establecen la forma de medición del cumplimiento en cada uno de los niveles, que puede ser el estratégico, el táctico o el operativo. Como siguiente punto es la calificación de indicadores para cada nivel organizacional. Aquí se asignan las calificaciones, las cuales pueden ser excelente, muy bueno, satisfactorio, insatisfactorio. Y estas sirven para poder ponderar el pago que va a percibir el trabajador. El siguiente punto es el pago de la remuneración variable. Aquí se le asigna los porcentajes que va a percibir cada calificación. Bueno, esto se va a explicar más adelante con un ejemplo. Ya. Pásale, amiga, este sistema de remuneración variable tiene mucho que ver con el gobierno por resultados. Este gobierno por resultados es básicamente un conjunto de conceptos, metodologías y herramientas que permitirán orientar las acciones del gobierno y de instituciones hacia el cumplimiento de objetivos y de resultados. Es decir, la aplicación de esta metodología permitirá que se dé una gestión eficiente en cuanto a planes estratégicos, operativos, así como también se pueden considerar a los proyectos, a los procesos, etc. Esto en los diferentes niveles organizacionales. Esto se debe realizar a través de un seguimiento y control de los elementos, así como también de los resultados que se han obtenido. Este sistema fue implementado en el año 2010 durante la presidencia del economista Rafael Correa. Una herramienta que se creó a base de este modelo para poder llevar un mayor control a nivel nacional fue la herramienta GPL, el cual es un instrumento informático que permite sistematizar y gestionar los planes estratégicos y operativos, así como también los programas, proyectos, procesos y monitorear sus resultados. Además, este portal genera unos reportes que sirven para la toma de decisiones y también como fuente de información sobre el desempeño que se está llevando de manera actual en cada institución. Pásale, por una parte... ¿se me está escuchando? Sí, se ve. Sí, se ve y se te escucha bien. Sigue nomás. Ya, una parte importante de los planes, de este modelo son la utilización de planes.
Entonces, aquí existen dos tipos de planes. El estratégico, el cual es enfocado a los niveles más altos, y el plan operativo, el cual este es el conjunto de objetivos e indicadores, pero enfocados a las unidades operativas o de dirección. Estos planes como tienen elementos, entonces entre ellos están los más importantes, que sería el objetivo, que es el enunciado breve que define los resultados que se espera de la organización, y estos sirven como base de medición para el desempeño. El siguiente punto son las estrategias, las cuales son los cursos de acción o los lineamientos que se establecen y tienen como objetivo indicar la manera en cómo se debe desarrollar los objetivos. El siguiente es el indicador. Este es únicamente un instrumento que sirve para monitorear el desempeño necesario para alcanzar la meta que se ha establecido. El siguiente punto son las estadísticas relevantes. Estas son únicamente es un instrumento de medición y permite verificar el desempeño, es decir, el contraste que existe entre un periodo y otro, por ejemplo, y permite monitorear ese cambio que hubo, un incremento o un decremento. La meta, por su parte, es similar a un objetivo, es el resultado que se desea obtener, pero en términos numéricos. El riesgo es un evento o una condición que puede suceder durante la ejecución de una actividad. Entonces, esta puede retrasar el desarrollo de dicho plan. El proceso, por su parte, es una serie de tareas que se repiten y que pueden ser medibles y que contribuyen al cumplimiento del objetivo. El proyecto es el esfuerzo temporal emprendido para crear un producto sencillo por una empresa. Bueno, en este caso es la empresa pública, ¿no? El siguiente punto es los hitos, los cuales son avances físicos de los proyectos, es decir, es un entregable que se puede verificar de manera física, no únicamente mediante indicadores, sino se puede entregar el producto como tal. Ya. Y por último tenemos los programas, los cuales son un conjunto, es el conjunto en sí de proyectos seleccionados y están coordinados para alcanzar los objetivos comunes y estratégicos. Pásale por. Ya. Un claro ejemplo de una empresa que aplica este sistema de remuneración variable es la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento en Quito. Entonces, para que ella haya implementado este sistema, primero se debió crear un reglamento. Entonces, en el reglamento se estipulan los objetivos, es decir, para qué se creó y qué se espera obtener al implementar este sistema. Como primer objetivo está el establecer un pago económico, el cual se basa en el cumplimiento de resultados. El segundo es contribuir a la mejora de la productividad de la empresa, pero también se considera al desarrollo gerencial y al desarrollo personal. El tercero es enfocar las actividades de la plantilla de talento humano hacia el trabajo en equipo, es decir, que los colaboradores empiecen a integrarse más entre ellos. El cuarto es aumentar el interés por parte de los trabajadores hacia la consecución de los objetivos institucionales, es decir, que se comprometan más a obtener los resultados esperados. Y por último tenemos el reforzar la cultura del cambio organizacional. Pásale por. Ya. Para que este sistema sea viable, como se mencionó, debe constar de indicadores. Aquí se lo ha resumido en una tabla los indicadores. Ya, entonces, en primer lugar se encuentra la calificación, la cual se divide en excelente A y excelente B, muy buena A y B, y satisfactorio A, B y C, y el insatisfactorio. Ya, la siguiente columna se refiere a la condición de cumplimiento, es decir, el porcentaje de cumplimiento que se ha logrado del objetivo propuesto. Y por último tenemos el porcentaje de pago, el cual se le va a asignar de acuerdo a la calificación que ha obtenido. Por ejemplo, si un trabajador ha tenido una calificación de excelente A, quiere decir que su cumplimiento fue del 95.01% al 100%, por lo que tiene derecho a un porcentaje de pago del 100% de dicha remuneración.
En cambio, por ejemplo, el satisfactorio A únicamente alcanzó una meta de cumplimiento del 75.01 al 80%, por lo que solo le corresponde el 50% de la remuneración, y así sucesivamente en cada una de las calificaciones. El insatisfactorio, por su parte, tiene un porcentaje de pago de 0, es decir, no van a recibir ninguna remuneración, y eso se da cuando el cumplimiento ha sido igual o menor al 65%. Pásale, por favor. Ya, en cuanto al... también existen otros elementos dentro de dicho reglamento. Por ejemplo, el alcance. Aquí se estipula que el sistema de remuneración se va a aplicar a todo el talento humano, el cual preste sus servicios en la empresa, es decir, los obreros, los trabajadores, los servidores. Ya, la periodicidad y la calificación del cumplimiento. Aquí se estipula que esto se realizará una vez al año, en el mes de diciembre, y que el pago de las remuneraciones será 3 meses posteriores. En cuanto al pago de la remuneración variable, se refiere a que el pago se hará siempre y cuando se haya cumplido con los indicadores, y para que sea todo más equitativo se tomará como base el valor de la remuneración mensual unificada por categoría o por escala salarial. Por último, tenemos el monto anual, el cual es, aquí se divide en dos. Para los servidores que se encuentran regidos por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, será el 100%. Y para aquellos obreros amparados por la contratación colectiva, será únicamente del 25%. Listo. Pásale, por favor. El siguiente tema es el rol de pagos. ¿Qué es el rol de pagos? El rol de pagos es un registro que ejecuta una empresa para llevar el control de pagos de sueldos y salarios a sus empleados. Es decir, también hace referencia a la cantidad total de dinero que una empresa desembolsa de manera periódica, y esto sirve para identificar el costo laboral de las funciones productivas en cuanto a trabajadores. Este rol de pago existe en dos, el individual y el colectivo. El individual es aquel que recibe cada trabajador, es decir, que se le entrega de manera individual, y aquí se detalla su información en cuanto a ingresos y egresos. Aquí es importante que se deben imprimir 2 ejemplares. Uno se le entrega al trabajador y el otro se queda a la organización como un sistema de respaldo. Ya. El siguiente es el rol colectivo, el cual registra la totalidad de los sueldos del personal, y por lo general se suele dividir en áreas, es decir, por ejemplo, el área administrativa, el de producción, de marketing, etc. Pásale por los elementos del rol de pagos. Bueno, el rol de pagos se encuentra dividido en dos, en cuanto a los ingresos y los egresos. Los ingresos son todos aquellos rubros que percibe el trabajador y se le suma. Aquí tenemos en primer lugar el sueldo, que es el rubro que se ha pactado en el contrato laboral al inicio de sus actividades. El siguiente son las horas extra. En cambio, corresponde a un rubro de valores por horas adicionales a la jornada laboral. Entonces, esto se encuentra estipulado en el artículo 55 del Código de Trabajo, y se dividen en dos, en aquellas que tienen el recargo del 100% y en aquellas que tienen un recargo del 50%. El 50% es cuando las horas laborables han sido en el día y hasta las 24 horas. Y se hace un recargo del 100% cuando esta jornada ha sido desde las 24 horas hasta las 6 de la mañana. Cabe señalar que aquí no se pueden exceder de 4 horas al día ni de 12 a la semana. Esto para el sector privado, ya. En cambio, en el sector público, aquí se consideran con otro tipo de recargo. Por ejemplo, se da el recargo del 25% cuando el trabajador ha laborado fuera de su jornada de trabajo, y de igual manera es por 4 horas a la semana sin exceder 60 al mes. Y las que tienen un recargo del 60% son aquellas en las que el servidor ha laborado a partir de las 24 horas hasta las 6 de la mañana durante días hábiles. Y también el que ha laborado durante días feriados y descansos obligatorios será pagado con un 100% de recargo del valor de hora normal. Ya.
De aquí vienen los bonos y las comisiones. Estos son valores, bonificaciones que entrega el empleador al trabajador cuando él considere necesario por algún producto o servicio que haya recibido extra, por así decirlo. El siguiente punto son los beneficios sociales. Aquí existe el 13º y el 14º sueldo y los fondos de reserva. Ya. El 13º sueldo también se conoce como un bono navideño y esta es una remuneración que se la paga en el mes de diciembre, pero su periodo de contabilización va del 1 de diciembre de cada año hasta el 30 de noviembre del año siguiente. Ya. Entonces aquí se debe considerar a todos los ingresos que reciba el trabajador, como sueldos, horas extraordinarias y también valores ocasionales, como puede ser en este caso los bonos o las comisiones. Ya. En el 14º sueldo, en cambio, este se conoce como un bono escolar y se emitió para ayudar con los gastos escolares. Por tal motivo tiene fechas de pago diferente. En la región de Amazonía y de Sierra, el periodo de contabilización va del 1 de agosto al 31 de julio y se le paga hasta el 15 de agosto. Pero en la región costa, el periodo de contabilización va del 1 de marzo al 28 de febrero y se lo paga al 15 de marzo. Y por último, tenemos los fondos de reserva. Estos se encuentran estipulados en el artículo 95 del Código de Trabajo. Y es un beneficio adicional que tiene el trabajador siempre y cuando haya cumplido un año de trabajo. Entonces, este constituye el 8.33% de la remuneración que ha percibido el trabajador. Eso en cuanto a los ingresos, que son los más comunes. En cuanto a los egresos, se tiene en primer lugar, son todos los débitos o deducciones que se le realiza al salario del trabajador. Aquí, en primer lugar, se tiene el aporte personal del IES. Este es como su nombre indica, un aporte que se hace al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en el sector privado corresponde al 9.45% de la remuneración del trabajador, pero para el sector público el aporte es del 11.45%. De ahí tenemos los préstamos días, que son créditos que el trabajador ha pactado con instituciones como puede ser el Banco del IES y pueden ser préstamos quirografarios, hipotecarios, etc. Y también vienen los anticipos de sueldos. Estas son prácticas muy comunes, que es por lo general cuando el trabajador solicita que se le adelante parte de su remuneración, por lo que al final del mes hay que descontarle. También tenemos las multas. Estas se dan cuando ha existido una falta al reglamento interno del trabajo, pero siempre y cuando este reglamento interno haya sido aprobado por el Ministerio de Trabajo y se podrá realizar un descuento de hasta el 10% de la remuneración, no se puede hacer más. Y las retenciones judiciales, que son igual descuentos que se le hace al trabajador en caso de que éste lo tenga. Ya, esto ha sido la parte teórica de los elementos del rol de pagos. Ahora se les va a mostrar un ejemplo práctico. No sé si puedo compartirle. Ya, ahí se ve. ¿Sí? ¿No? Sí, ahí se ve. Listo. Entonces, aquí tenemos un rol de pagos que es de en este caso es de una empresa privada. Ya, este es el rol de pagos colectivo. Este se encuentra dividido en la identificación, que sería, y aquí constan todos los datos informativos del trabajador, como la fecha de ingreso, el número de cédula, los nombres y el cargo que ocupa el trabajador. También los ingresos con cada uno de los elementos que anteriormente se explicó y los egresos. Ya, entonces, bueno, el sueldo ya está estipulado, no hay que hacer ningún cálculo. En cuanto a las horas extra, ya existe no sé si se está viendo. Sí, ya. Entonces, el cálculo de horas extra, primero se debe determinar el número de de horas extra que se trabajaron bajo la modalidad del recargo del 50% y aquellas bajo la modalidad del 100%. Ya, una vez estipulado esto, se procede a calcular el valor de hora normal. El valor de hora normal se lo puede obtener de dos maneras. El primero es calcular el valor diario y después del valor hora.
Para calcular el valor diario, por ejemplo, para el trabajador Álvarez Juan, percibe una remuneración de $1,200. Entonces, esto se lo divide para los 30 días de trabajo. Este sería el valor diario. Pero como necesitamos el valor hora, se lo divide para las 8 horas laborables que son. Y se obtiene el valor de $5. O si se prefiere simplificar este proceso, se puede dividir el salario, la remuneración, dividido para 240 y se va a obtener el mismo resultado. Ya, entonces, este es el valor de hora normal. Ahora, para calcular el valor de hora extra, se debe tomar como referencia el valor de hora normal y cuando son del recargo del 50%, se le multiplica por 1.5. O también se lo puede hacer mediante los porcentajes, es decir, sacar el 50% del valor de hora normal, que sería $2.50, y sumarle el valor de hora normal, que sería $7.50. O se puede simplificar multiplicando únicamente por 1.5. Lo mismo sucede con el valor de hora extra del 100%, en cambio aquí se multiplica el valor de hora normal por 2. O se puede sacar el 100% y sumar el valor de hora normal. Ya, entonces para determinar el total de horas extra, se debe multiplicar el número de horas por el valor de hora correspondiente. Y luego se suman estos dos rubros. Ya, estos valores se colocan aquí en valores, en la parte de horas extra. Los bonos y otros, eso ya se explicó que son igual valores que se pacta con el trabajador. Ya, el 13º sueldo, como se explicó, corresponde al, bueno, el 13º sueldo es una bonificación extra, ¿no? Entonces, esta se la puede pagar por completo en el mes correspondiente o se la puede mensualizar. En este caso, se encuentra mensualizado, por lo que se debe sumar los ingresos del trabajador, que sería el sueldo unificado, las horas extra y los bonos, y se lo divide para los 12 meses del año. El 14º sueldo, en cambio, corresponde a un sueldo básico unificado que se le paga al trabajador, que en la actualidad sería de $425. Esto es independientemente del sueldo normal que perciba el trabajador. Ya, entonces de esta manera se lo puede pagar de manera completa en el mes correspondiente o se lo puede mensualizar. En este caso se lo ha mensualizado, por lo que se divide este valor de 425 para los 12 meses. Como siguiente punto tenemos los fondos de reserva. Aquí se indicó que era el 8.33% del sueldo que presenta el trabajador. Ya, y se calcula el total de ingresos sumando los rubros anteriores. En cuanto a los egresos, aquí se encuentra el aporte personal del IES. Como es una empresa privada, se debe considerar el 9.45% del sueldo. Ya. Los préstamos igual, esto es un valor que ya viene directamente de las instituciones con las que se ha hecho. Y el anticipo sueldo, esto es igual, se mantiene un registro previo, al igual que las multas. Entonces, el total de egresos se debe sumar todas estas deducciones y se obtiene el total de egresos. Pero para considerar el total a pagar, se debe restar de los ingresos los egresos. Y el restante, ese es el valor que va a percibir el trabajador al mes. Y listo. Este es el rol de pagos colectivo, pero a los trabajadores se les entrega el rol de pagos de manera individual. Entonces aquí hemos diseñado una matriz en donde podemos seleccionar al trabajador y nos va a traer de manera resumida o sintetizada los ingresos y egresos que él mantiene. Entonces, por ejemplo, igual para el trabajador Álvarez Juan, aquí están todos los elementos de sus ingresos y de los egresos, y nos da que él va a recibir $1,366.14, que es el mismo rubro que se encuentra estipulado acá. Únicamente el rol individual es para darle a conocer al trabajador. Aquí hay dos elementos importantes, que es el aprobado por, que sería del empleador, y el recibí conforme del trabajador. Y eso sería todo en cuanto a nuestra exposición, profe. Ya, chicas, muy bien. Me gustó la investigación que hicieron. Además, estaban súper pendientes conmigo. Estaban pidiéndome a cada rato la información. Entonces, eso también se ve el nivel de responsabilidad que ustedes manejaron para prepararse. Yo no tengo ninguna duda de la exposición de ustedes.
Entonces, lo único que quisiera, una pregunta global, asimismo que cualquiera de ustedes me responda, o si quieren me responden más de una, no hay ningún problema. ¿Qué consideran mejor en su criterio, puede ser también en base a su experiencia o en base a las expectativas laborales que ustedes tengan a futuro? ¿Qué consideran mejor? ¿Una remuneración fija o una remuneración variable por eficiencia? Profe, yo creo que en este caso sería mejor integrarse a este modelo de remuneración variable, puesto que nos motivaría a poder llegar a la consecución de los objetivos que ha planteado la empresa y sería como un extra, porque según tengo entendido, la remuneración variable incrementa de acuerdo a los índices de cumplimiento que nosotros podemos llegar a generar. Entonces nos da un sentido más de compromiso hacia la organización y poder incluso dar un desarrollo personal y profesional dentro del campo en el que estemos desempeñándonos. ¿Ya algún otro criterio de alguna otra señorita? Sí, profe. Yo también opino que esta remuneración es la más adecuada porque como trabajadores nos lleva a esforzarnos más para alcanzar el incentivo extra, por decirlo así. Entonces, eso nos ayuda también a crecer personalmente en el campo laboral. Sí, yo también considero que el personal que es de élite, el personal que quiere surgir, que quiere poner el hombro para la empresa, claro, no le va a tener miedo a la remuneración variable por eficiencia, pero en el sector público es bien difícil, es sumamente difícil que todo el mundo quiera acceder y a veces por una persona, dos, no se puede cumplir estas metas y muchas veces también si es que se toman en cuenta el trabajo de equipo, o la ejecución de procesos. Ustedes saben que los procesos son transversales, no dependen solo de mí. Entonces hay ciertas injusticias porque yo digo, a ver, yo di todo de mí, mi equipo de trabajo no dio el 100%, entonces, ¿por qué me veo perjudicada? Una. Otra también es muchas empresas, por ejemplo, tomo el ejemplo de una auditora que maneja una remuneración variable por eficiencia. Si bien es cierto, sí, paga un bono a las personas que tuvieron mejor rendimiento, pero por otro lado también les aumenta el trabajo, les aumenta la carga laboral. Entonces, claro, por un lado les motiva, pero por otro lado, o sea, ¿qué gané siendo excelente? Gané que me den más trabajo, el trabajo que no tienen mis compañeros. Entonces, sí hay que ver todo, o sea, para implementar la remuneración variable por eficiencia hay que ver muchos factores y hay que hacer un estudio primerito del clima laboral, un estudio tal vez más allá, un diagnóstico situacional de la empresa, a ver si es que, o de la organización, a ver si es que eso no es factible. Entonces, sí, tomando en cuenta todas esas cosas, muchos también dicen, no, sea poquito, a ver, aunque recibo los $500, no me lanzo a la remuneración variable, porque es un rubro mensual, entonces fijo, y yo en base a ese rubro mensual fijo también puedo proyectarme. Entonces, por eso también hay trabajadores, por más que sean buenos, que no les gusta o no se adaptarían a esta forma o modalidad de pago. Ya, chicas, cada una de ustedes tiene 10 en la exposición. Lo hicieron bien. Está Ana María, Erika y María José, ¿no es cierto? ¿Quién más estaba con ustedes? Yo, profe. Sí. Sí, mi. Está Belén, ¿no es cierto? Ya. Sí, profe. Ya, las 10 ya tendrían 10 sobre 10 en la exposición y en la pregunta también. No sé si es que algún compañero quiere intervenir para de una vez ponerles la actuación de clases y las chicas ya pueden apagar la cámara. Otra cosa, para esta semana, no me acuerdo si en este paralelo o en el otro,
me pidieron 2 personitas un trabajo para recuperar la lección que tenían 0 o para recuperar alguna exposición, no me acuerdo. Que me le manden un mensajito al celular para ver, para analizar si les mando o no de una vez el trabajito. Y si es que quieren hacer la actuación, levanten la manito igual para seguirles dando la palabra. Sonia, por favor, en máximo 5 minutos, danos un resumen de la clase de hoy. Listo, profe, buenas tardes. El tema que tocaron las chicas fue la remuneración, y entre todos los conceptos de la remuneración, el más idóneo fue que la remuneración es un tipo de recompensa económica que el individuo recibe por tareas que realiza dentro de la organización. Los componentes dentro de la remuneración en cuanto a la remuneración total se subclasifican en remuneración básica, incentivos salariales y prestaciones. La remuneración básica era el pago fijo, que podría ser también mensual o por hora, y los incentivos salariales se enfocaban en los bonos, mientras que las prestaciones eran lo del seguro de vida, el seguro de salud y la comida. Dentro de las escalas de remuneración se establecían cierto tipo de categorías, que eran la complejidad, la responsabilidad y el impacto organizacional. Estas escalas de remuneración eran un tipo de indicador, tanto para las empresas como para el personal que quería ser contratado, para ver cuál es la remuneración que ellos disponían en base a su conocimiento y puesto que quisieran ocupar dentro de la organización. La siguiente parte eran las encuestas de remuneración en el mercado laboral. Estas encuestas eran realizadas como un tipo de cuestionarios que ayudaban a cotizarse dentro del mercado de la oferta laboral para saber los montos para las empresas y también para los empleados. La importancia de la remuneración era, en ese sentido de la encuesta, era que se podían evitar cierto tipo de costos excesivos, tomando en cuenta de que se sabe exactamente lo que va a ganar la persona en base a la ley y en base a su conocimiento y puesto. Otro punto también era que fomentaba la satisfacción del empleado, porque sabía qué es lo que iba a ganar y si era justo o no, dependiendo del cargo que tenía. El tercer punto es que se hacía que la empresa sea más competitiva frente a otras empresas, debido a que ésta sabía exactamente lo que tenía que ganar, o también se podría ofrecer otro tipo de incentivos o mayor remuneración por ese cargo. El siguiente punto era la cotización de profesionales. En ese sentido, saber cuál es el número de los candidatos que se podía llenar dentro de la empresa para saber si es que se podía cotizar o no. El siguiente punto eran las escalas de sueldos o remuneraciones, que en ese sentido decían que eran los tipos de indicadores que relacionaban al salario y a la categoría del empleado. También nos expresaron una tablita que era la remuneración del sector público. Esta estaba establecida por ciertas categorías en los grupos ocupacionales. Entre ellos estaban los servidores públicos de servicios, los servidores públicos de apoyo, los servidores públicos, perdón. Y entre ellos iban las remuneraciones que iban desde los $553 hasta los $1,676. Los siguientes puntos también eran con respecto a la remuneración del sector privado. Ellos establecían a partir de 21 comisiones de los sectores de actividades y servicios para el incentivo económico del Ecuador. En el sector privado también se establecían que habían escalas propias. Estas podían ejecutarse siempre y cuando sean competitivas y justas, y mostraban un cuadrito con los cargos de actividades, qué es lo que realizaban, su código, los salarios mínimos y máximos que podían ganar cada comisión sectorial en base al tipo de actividad que realizaban. Posteriormente también presentaban la política salarial, y este era un tipo de orientación para la organización en donde establecían cuál es el tipo de remuneración. Aquí se tomaban en cuenta a la recompensa del personal, a los estímulos y a los incentivos. Los criterios para este tipo de política salarial estaban en cuanto a criterios como si era adecuada, era equitativa, era equilibrada, era segura, era motivadora, si era lo suficientemente económica para la empresa y si es que era aceptada por todos los empleados. El siguiente punto era que se tomaban en cuenta aspectos para la política salarial,
en cuanto a si se definían qué puestos iban a estar dentro de la organización, las políticas de compensación, los planes de carrera, el salario emocional, el hecho de mapear los salarios, el plan de igualdad y analizar el desempeño de los empleados. Después ya se planteaban principios de remuneración, los principios también de principios de igualdad económica. Entre ellos estaban a nivel general, que era lo del salario justo y equitativo, el hecho de que todas las personas tenemos el derecho a acceder a un trabajo y también tener la libre elección de ese trabajo, que esa remuneración también era para parte de las familias, que ese reconocimiento por parte del trabajo tenga en cuanto a conocimientos y a las prácticas. De ahí también nos mencionaban los tipos de remuneración, que era la parte básica, la asignación familiar, la alimentación principal en dinero, la movilidad de libre por disposición y las comisiones. Dentro del tipo de remuneración básica estaban la que se prestaba por los servicios de la persona. En cuanto a la asignación familiar, era por el número de hijos que eran menores de edad o con estudios superiores que no superaran los 6 años. El siguiente punto era la alimentación principal en dinero, en donde se ofrecía un incentivo por cuestiones de desayuno, almuerzo, cena, dependiendo del horario del trabajador. La siguiente parte era la movilidad libre de disposición, en donde se proponía un tipo de mensualidad para moverse por cuestiones de lejanía del trabajo al hogar. Y las comisiones, que era por el cumplir con metas trazadas por cada mes. De ahí también se mencionaban los planes de incentivos, en cuanto a definir objetivos, adecuar los incentivos y facilitar la selección. Ya y profe, ahí está bien. 5 minutos. Y esa profe. ¿Y no tenías actuación antes?